estáis? Bien, Muy muy bien, bien, contentos, sí, muy contentos. emocionados por lo que... De estreno. Sí, Madre mía, cuánto recorrido, ¿no? Desde esta serie hasta ahora. Mi primera sí. pregunta, obviamente, es para todos, porque aquí hay un reparto maravilloso. Mm. Yo creo que quién no quería estar en esta serie. Entonces, mi primera pregunta es cómo habéis haber hecho, ¿no?, esa relación vosotros entre compañeros ante unos personajes tan intensos y tan heavy, como le decía Juana antes de la entrevista, como estos. Sí. Bueno, la verdad es que ha sido un gusto todo. De pronto nos hemos encontrado con todos y ha sido una fortuna y ha sido muy, muy, muy maravilloso, muy agradable comprobar bueno, toda la amabilidad, todo el cariño, toda la empatía, toda la escucha que ha habido por parte de todos, que es algo que nos ha unido totalmente, las risas, la alegría, la confianza, eso ha sido casi casi que instantáneo y es verdad que es, como decía Máximo, a veces no suceden estas cosas de una manera tan fácil, pero es verdad que ya había algo como de antes, ¿no? Que nos ha hecho que todo fuera pues un viaje muy muy apacible y aparte de muy, muy intenso, pero poder trabajar desde un lugar como el que lo hemos hecho ha sido toda una suerte y todo un éxito. Eso se vio muy favorecido también porque estuvimos en una bodega de vinos real durante casi todo el rodaje. Entonces, Sí. pues eso se generó. Hay una hermandad en donde nos acompañábamos todos los días al salir de rodar. Estábamos en una bodega bastante lejana. Entonces, pues Apartada, sí. sí que estuvimos Nadie podía vivir. compartiendo mucho tiempo juntos dentro y fuera del set. Entonces, de alguna manera, pues ahí se crearon lazos y yo creo que eso también favoreció mucho a la hora de trabajar. Sí. El hecho de que nos acompañáramos, nos ayudáramos, estuviéramos conectados, entendiéramos que para todos era importante, Sí. que eran todos personajes muy potentes, muy arriesgados, muy extremos. Entonces, también partiendo de la base de que estamos poniendo el foco en la salud mental, pues creo que eso hay que encararlo desde un lugar de mucho respeto y mucho cuidado. No, sin duda. Mm. ¿Algo que añadir, Maxi? No. Ya lo he dicho todo, ¿no? Ah, la familia. Mira, en ese caso, Maxi, quiero también preguntaros, bueno, a todos quien quiere contestar aquí, porque obviamente que vuestros personajes tienen un bagaje emocional muy heavy, ¿vale? Muy fuerte, que no se sabe hasta que para que el público vaya a ver la serie al completo. Pero ¿cómo ha sido para vosotros transformaros en ello? Bueno, yo lo he dicho antes, ¿no? Para mí era acertar. En mi caso, con interpretar a alguien homosexual que no había hecho nunca, con lo que viene de atrás, con cómo está en el presente y luego la transición que hace, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta lo que quiere también el director y sin exagerarlo. Entonces, yo como espectador soy muy crítico. O sea, yo no me gusta la gente que disfraza o que maquilla de más o que evidencia algo mucho y a mí me costaba mucho, era un reto también en el set, no quedarme muchas veces como maravillado por lo que estaba viendo de mis compañeros. Y creo que es algo que en guión ya era muy poderoso, muy fuerte, y que cuando luego encima hay el elenco que hay, casi es como más tratar de rebajarlo que tener que hacer mucho, ¿sabes? Sí, 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 increíble, porque es que hay tantas cosas, tantas miradas, tanto silencio. Ahí está tanto peso, ¿no? En todo eso. Ir cargándonos con eso, pues ha sido un trabajo previo que hemos hecho. Yo en este caso trabajé con dos personas, dos coaches que me ayudaron un poquito a poder navegar por la vida de Fariba, ir transitando, atravesando esos momentos, ¿no? Ir cargándote con todo ese peso, con un peso, otro peso, ¿no? Y llevar una gran mochila del personaje al rodaje y, como decía antes Juana, luego sostener toda esa mochila, ¿no? Y creo que todo ese peso, toda esa carga, como tú bien dices, se ven las miradas, se ven los silencios, toda esa pesadez, todo ese contenido, ¿no? Todos esos silencios y las quietudes que hablan mucho más que las palabras. Sí. Para mí ha sido un trabajo de construcción bastante potente. Es una mujer que está muy lejos de mi energía
está muy lejos de mí. Entonces, pues yo sí tuve la necesidad de trabajármelo con unos psiquiatras, una psicóloga, para que me ayudara a entender esa cabeza, porque sobre todo una mujer con esa fragilidad y con esa vulnerabilidad, o sea, me toca sostener en una línea muy delicada, sin caer en lo sentimental tampoco. Exacto. Poder jugar desde un lugar expresivo, con la imaginación, en un territorio, en un terreno que yo desconozco mucho. Entonces también poder entender la disociación con la que llega mi personaje a Brindavan, poder entender el miedo que tiene en el cuerpo, la inseguridad que tiene, cómo su autoestima está completamente destrozada, o sea, está en el suelo. Y bueno, y también sentir mucha compasión, porque es verdad que Sí. pues darte cuenta y ya después empezar a entender un poco más, porque cuando haces un personaje de estos, pues te empapas de esa realidad. Y he descubierto cifras que me han parecido espeluznantes, como de que 8 de 10 mujeres maltratadas han sido maltratadas directamente por sus exparejas, parejas o su entorno familiar. No sé, realidades que invitan por lo menos a reflexionar, ¿no? Sobre qué se puede hacer para rebajar esas cifras, ¿no? Y lo haces, de verdad. Y bueno, chicos, para terminar, que me da tiempo en 2 minutos, este juego se llama Juego o Análisis, se llama Psicología del Color. Yo voy a decir un color y si podéis, por favor, al mismo tiempo decir la emoción o la palabra que os genera ese color. A ver. ¿Vale? Vale. De ánimo, etcétera. A ver. Voy a dejar un segundo, bueno, 2 Ay, qué segundos para que nervios. penséis y podéis responder. ¿Vale? Azul. Tranquilidad, me viene. No sé por qué. Alegría, Calma. alegría. Calma. Sí, Por el mar, mar en sí, calma. calma, tranquilidad, Sí. paz, serenidad. Amarillo. Éxtasis, Explosión. explosión. Vital. Ira, un poco. A mí Explosión. no. Ah. Ay, no. Ay, A mí me da vitalidad. Por el sol puede ser. Sí, sí, sí. La luz. ¿Has visto qué diferentes somos? Sí, qué fuerte, me encanta. Ah, qué mola eso. Verde. Esperanza, Oh. Sí. plenitud, Plenitud, tranquilidad, naturalidad. naturaleza. Sí. Apertura. Sí. Rojo. Ira. Pasión. Bueno, sí, es que es un poco la pasión con ira. Dolor, la herida. Herida puede ser. Sí, La herida, el dolor. Ira. Sí. Sí, fuego, energía, vitalidad. Es que estoy condicionado por el que hace de ira en Inside Out. Entonces, es el que es de color rojo, entonces... A que condiciona muchos elementos que Pe- vemos en el día a día. Pero es verdad que el rojo Sí, siempre es más la el momento pasión, el vital, glamour, un labio rojo, el amor, ¿sabes? Glamour, glamour. Eso Pa' aquí. Sí. El vino, los matices. Oh, Naranja. vitamina C. Simpatía, amabilidad, como Sí. bien. Relax. Sí. Vivo. Sí, Sí, me da como como- algo cítrico, como Sí. Despertar. chisposo. Como algo vibrante. Ah. Qué guay esto. Morado. Morado en la melancolía, un poco. Se me va muerte. Fíjate, muerte. Depresión. Las, un las, poco. las lilas. Pero también me viene feminidad, porque también es Hombre, el ahora color se de está la asociando, mujer, claro. ¿no? El perfume de mi maquilladora, María. Morado. Morado, sí, como. Ah. Es como dulce, es frutal, es Bueno, sexo también me viene con el morado. Venga, fíjate. Juana, Uy, claro uy, que uy, sí. Sí, Pero, muy bien. Ah, Juana. Oye, tengo una palabra. Ya, no hay más colores, vamos a más colores. No tengo tiempo. Eso es súper guay. Pero me alegra que se haya gustado, Ay. sobre todo aprender de todo el significado que tenemos para nosotros Sí. Sí. en nuestro día a día. Así que chicos, Es muy bonito Gracias. siempre contigo, me alegro Ay, mucho de verte. Gracias, Fariba. Encantada de veros y lo habéis hecho. Gracias. Ah. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, muchas Gracias a gracias. ti. Me encanta sexo morado. Sí. Juana. Es que me venía el